¿En qué consisten las patologías osteoarticulares? Pues puse que se involucran en el deterioro y disfunción del sistema óseo y articular del cuerpo humano con la afección de sus estructuras internas y adyacentes como cartílago o tejidos blandos periarticulares. ¿Sí me escuché? Sí, Kaylee, sí. Bueno. ¿Quién más sigue? ¿Igual sigo preguntando o Sí, cómo? síguele preguntando, Lisbeth, por favor. Ok. Terminen el cuestionario número 1, ustedes dos. Ah, bueno. La segunda dice, describe la clasificación del pie plano. El pie plano es una afección frecuente que en general no causa dolor y puede ocurrir cuando los arcos no se desarrollan durante la infancia. La tercera, ¿cuáles son los músculos que se presentan contractura en el pie plano? Pues puse en los peroneos, pero no sé. Sí. Ah. ¿Cuáles son los aspectos clínicos del pie talovalgo congénito? Eversión y dorsiflexión del pie. Ajá. ¿Cuál es la posición del paciente que favorece la torsión tibial interna? Con los pies hacia adentro y debajo. Ah, caray. Y debajo. Así lo tengo. Bueno, yo le puse al dormir boca abajo con los pies girados hacia adentro. Ajá, y yo puse debajo del niño, pero no sé por qué. Bueno. La siguiente. La maniobra de Barlow, ¿en qué consiste? Pues puse que muestra la inestabilidad de la cadera de un recién nacido. Ujú. ¿Qué impide el arnés de Pavlik? Impide tanto la extensión pasiva de las caderas. Ujú. Describe el signo de Trendelenburg en la displasia evolutiva de la cadera. Es cuando el paciente se apoya con el lado derecho, que es la cadera luxada, Ujú. o los músculos aductores de la cadera al no tener fulcro, no pueden mantener el nivel de la pelvis que cae hacia el lado opuesto. Muy bien. ¿Cuáles son los datos clínicos que presenta un paciente con diagnóstico de raquitismo? Engrosamiento clínico en las placas fisarias de crecimiento de la muñeca. Ujú. Y, no, todavía faltan un buen. ¿Cuáles son los datos clínicos en la patología de hombro de Sprenger? La escápula derecha es más pequeña y alta y también está aducida, limitando pues la aducción del hombro. Ajá. ¿Cuáles son las causas de presentar una escoliosis? Poliomielitis severa, incidencia familiar y por enfermedad de von Recklinghausen. ¿En qué consiste una espondilolistesis? En, Pásame mi... en el deslizamiento anterior de un cuerpo vertebral y suele estar entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. Ok. Ah, ¿Cuál es el tratamiento adecuado que usted brindaría a un paciente con alguna patología osteoarticular? Pues movilizaciones pasivas al paciente y a lo largo de las sesiones iniciar con el fortalecimiento en zona muscular, aumentar el tono e indicar sesiones de hidroterapia. ¿Cuál es la deformidad que se presenta con frecuencia en el pie cabo? La garra de los dedos. Ajá. Y por último, ¿cuáles son los datos clínicos de un pie equinovaro aducto? Hay aducción y supinación del antepié, varo del talón, equino de tobillo y torsión tibial interna. Muy bien. Maestra, dice Ándale. dice Marco que lo está sacando de la videollamada. Sí, dando cuenta que está y entrando. Sí, Él me dijo que no se preocupe.
Gracias. Ok, gracias por avisarme. Gracias, Liz y Kelly. De Nos nada. pasamos al Ay, pasamos al cuestionario número 2. ¿Quién quiere participar? Una pregunta y Yo otro pregunto. responde. Yo pregunto. yo. Todos quieren preguntar. Yo. Yo respondo. Yo pregunto. Pregunta Katia y ¿quién responde? Fer. Yo. Órale, María. pues. En la otra yo pregunto. Y En luego la que ¿quién sigue. responde? Bien. Yo pregunto y no sé quién responda. ¿Lista? Después de Arely, Listo. La primera. Define en qué consiste la patología artrogriposis múltiple congénita. Es un grupo de complejos de patologías no progresivas caracterizadas por la disminución de la movilidad articular, rigidez que conlleva a problemas sociales en calidad de vida. ¿Cuáles son las articulaciones más afectadas por la AMC? Hombro, codo, muñeca, cadera, rodillas y tobillos. ¿Cuáles son las causas principales de la AMC? Alteraciones neurológicas, musculares y de tejido conectivo, limitación en el útero, compromiso vascular intrauterino y patologías que tenga la madre. ¿Cuáles son las características clínicas de la patología AMC? Piel delgada, atrofia muscular, micrognatía, trimus o bruxismos, ausencia de limitación marcada en la flexión de codo, mientras en la muñeca se observa flexión extrema y desviación cubital. Escribe la incidencia de la AMC. 1 de cada 3,000 nacidos. ¿Cuáles son las causas que se presentan en la disminución de los movimientos fetales antes del nacimiento? El desarrollo anormal de los músculos, poco espacio en el útero, malformaciones del sistema nervioso central y desarrollo anormal de tendones, huesos y articulaciones. ¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento? Es conservador, quirúrgico y es de acuerdo al grado de afección del paciente. Día Internacional de la AMC. 30 de junio. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado que usted brindaría a un paciente con alguna patología de AMC? Manipulación de las articulaciones suave, ejercicios de estiramiento y férulas removibles. ¿Qué experiencia tienes con pacientes con AMC? Aún no me ha tocado algún paciente con esa patología. Muy bien. Listo, Lick. Gracias. De nada. ¿Quién seguía? Soy yo Arely. pregunto. Arely pregunta. ¿Y quién responde? Edgar. No, ¿Edgar? yo no. Edgar está con... Ajá, yo y Había Maite dicho estamos juntos. Maite también. Órale, pues. ¿Quién Entonces responde pregunta entonces? Arely y responde David. David. Está bien. Ok. Bueno, ahí va, ¿eh? Estás. ¿De cuáles ramas vertebrales se forma el plexo braquial y qué hueso es referencia para sus componentes? De C5 a T1 y es la clavícula, hueso de referencia. Muy bien. Define la LPBO y su etiología. Es una lesión mecánica del plexo braquial que tiene lugar en el momento de nacimiento. Su cuadro clínico depende de las raíces nerviosas que resulten lesionadas. Ujú. ¿Cuál es la incidencia de las causas de LPBO? Las cifras varían entre 0.3 por 1000 nacidos vivos. Te faltaron las causas. Sí, es rara en niños que nacen sin ayuda artificial y la pelvis tiene 5 veces más de riesgo. Ok.
¿Cuáles son los diferentes tipos de daño de la fibra nerviosa? Neuroplasia, axonotmesis y neurotmesis. ¿Cuáles son los diferentes tipos de lesión neural? Contusión, laceración, compresión y isquemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que pueden observar en un paciente Debilidad, pediátrico? parestesias, pérdida de función y atrofia. Diferencias que existen en el síndrome de Duchenne-Erb y En el de Duchenne Klumpke. aparece una contractura en rotación interna y aumento de la inestabilidad posterior del hombro. Y en la de Klumpke adopta una postura de flexión y supinación de codo, extensión del carpo y una mínima flexión y supinación de los dedos. ¿Cuáles son los estudios para obtener un diagnóstico certero? Radiografías de columna cervical, hombro, tórax y brazo, melografía cervical, melografía axial computarizada, computadorizada, magnética nuclear, neurofisiológicos y velocidades de conducción nerviosa motora y sensitiva y la electromiografía. La electromiografía, ¿qué permite determinar en la LPBO? La localización de la lesión, extensión del codo y el pronóstico. Describe qué tratamiento aplicarías en un paciente con diagnóstico de LPBO en edad temprana. Sería tratamiento postural, movilizaciones pasivas leves, movimientos activos y reacciones de apoyo en extremidades superiores. Listo. Muy bien, muchas gracias, Arely y David. Los que siguen Nosotros. con el 4, plexopatías lumbosacra. Adelante. Pregúntame pues. Ay, pues tú y uno. Bueno, Bueno, ¿a qué nivel se origina el plexo lumbar y el plexo sacro? ¿Cuáles son los nervios más importantes y derivados de ambos plexos? el plexo lumbar se origina de de L1 a L4 y sus nervios más importantes son el femoral, crural y el obturador. Y el plexo sacro se origina de L5 a S4 y forma el nervio ciático. Ahora yo, ¿cuáles son las características de las plexopatías lumbosacras? Estructural y no estructural. La estructural es tumor, hemorragia, quirúrgico, obstétrico, trauma de inyección, y la no estructural es neuralgia amiotrófica, lumbosacra, radiación, vasculitis relacionada con diabetes mellitus, infección y parálisis. Escribe los tipos de lesión neural que existen en las plexopatías lumbosacras. Traumas indirectos, directos de la pelvis, compresión, complicaciones obstétricas y las menos probables son tumores. Aneurismas, avulsiones, raíces nerviosas y anormalidades posicionales. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una plexopatía lumbosacra? Bloqueo de la conducción, daño axonal, parálisis o paresia, debilidad, pérdida sensorial y recuperación completa y rápida o incompleta y prolongada. Escribe los estudios necesarios que requiere el paciente para el diagnóstico de una plexopatía lumbosacra. No te oigo. Edgar, prende tu micrófono. No te Ay. oyes.
De veras. Ah, Voy, otra vez. Radiografía simple, resonancia magnética, tomografía computarizada y estudio de neuroconducción sensitiva y motora. ¿Ya? ya. Ok, define la plexopatía lumbosacra por una avulsión de raíz nerviosa. De nariz. Son casos raros por trauma en región pélvica con fracturas asociadas. Pelvis sacro-apófisis transversa, herida de bala y lesión en la extremidad inferior. La lesión se sitúa proximal al ganglio de la raíz dorsal. Y fractura de pelvis o sacro y también tiene debilidad. Define la plexopatía lumbosacra por una neuropatía diabética proximal. Tiene afección motora y sensitiva. Hay debilidad de flexores de la cadera, aductores, extensores de la rodilla, dolor inguinal y en el muslo. Debilidad en el muslo y disminución o ausencia de reflejos. Define la plexopatía lumbosacra neoplásticas. Tiene una extensión local directa desde el sitio primario dentro de la pelvis, los cuales pueden ser en zona colorectal, útero, próstata y ovario. Puede existir metástasis de un sitio distante. El dolor es profundo, opresión local y radicular y se presenta en el 70% de los pacientes. Define la plexopatía lumbosacra adquirida por lesiones traumáticas. Dice, del 9 al 46% de las fracturas pélvicas dañan los nervios y es causado por lesiones de desaceleración a alta velocidad sufridas en vehículos. ¿Ya? Describe la plexopatía lumbosacra debido a una inyección intravascular. Afecta arterias ilíacas, se presenta dolor local inmediato, debilidad, disminución de sensibilidad, parálisis, decoloración enzima de cresta ilíaca, gangrena, conservación funcional intestinal y vejiga. Venía de aguja, acerca de la aguja, inestabilidad de membrana significativa y unidades motoras voluntarias, reducida o ausente en plexo lumbar y en menor grado en las regiones plexo-sacro. Neuroconducción motora y sensitiva alterada y pérdida axonal. Y ya listo. Gracias, chicos. Y para finalizar el último, ¿quién quiere participar de atrofia muscular espinal? Yo, Lick. Chamir. ¿Y quién más? ¿Quién dice yo? Yo no. No se amontonen. El Josué. ¿Qué es participación? Yo El le Josué pregunto a quiere. Chamir. Dije que yo. Yo le pregunto a Chamir, maestra. Órale, pues. ¿Saliste bien listito, David? Ya, ¿Por qué yo no te pregunto a ti? Porque a mí ya me preguntaron. ¿Ya? Aguanta. Tú me avisas cuando estés listo. Donde dice realizar un cuadro de clasificación de atrofia muscular, ese se lo brincan. Ok. Es las 6. ¿Sí? Sí. Aguanta. ¿Me debía? Ya no le dé chiche, licenciada. Ya no le dé chiche. Ánimo, David. ¿Ya? Sí. Ahí va, pues. Escribe la etiología e incidencia de la AME. La atrofia muscular es una enfermedad hereditaria autosomática regresiva. Ambos padres tienen un ser portadores del gen responsable en la enfermedad, aunque ambos padres sean portadores
La probabilidad de transmitir el gen defectuoso es de 25%, uno de cada 4 e independiente en cada nuevo embarazo. Se considera segunda causa principal de enfermedades neuromusculares con una incidencia de 4 afectados por cada 100,000 personas. La otra es, ¿cómo son denominadas las neuronas motoras? Esa no la hice. Si alguien me quiere ayudar con esa, es la única que no hice. Bueno, yo la digo. Esa y la, bueno, dila. Las neuronas motoras son denominadas células nerviosas en la médula espinal, las cuales envían fibras nerviosas a los músculos de todo el cuerpo. ¿Cuál otra es la que no tienes? No, esa, no, síguele. No, tengo, creo que la 5 es la que no tengo tampoco, la 2 y la 5. Ok. Pero pues ahorita que llegue. Bueno, la 3 es, ¿cuáles son las características clínicas generales de la AME? Bueno, yo le puse la atrofia muscular espinal, puede variar. Algunos bebés nacen flácidos o laxos con una falla en tono muscular. No aprenden a darse vuelta cuando están acostados ni a sentarse en las edades esperadas. Un niño mayor se puede caer más a menudo que los niños de su edad o tener problemas para levantar cosas. La 4. ¿Qué estudios requiere el paciente para el diagnóstico de la AME? Yo puse 3 estudios, el cual uno se basa en las pruebas genéticas. Esta es la forma más frecuente de diagnosticar una atrofia espinal. Estas pruebas determinan si hay una deleción o un cambio en el gen SM1 del paciente. Otro es una biopsia del músculo. Es cuando un médico extrae una pequeña muestra de tejido muscular para analizar al microscopio. Y otra puse electromiograma, una prueba que mide la actividad eléctrica de un músculo o un grupo de músculos. La 5, ¿me ayudas con esa, por favor? Simón, dice. De acuerdo a la clasificación clínica de Munsat en 1991, ¿qué tipos existen y cuál es la evolución? Yo puse 3. Es la severa, que es no hay sedestación, intermedia, no hay bipedestación, y la benigna, que es bipedestación y marcha. Nos brincamos la 6, ¿verdad? Ajá. La 7. ¿En qué consiste la fisioterapia respiratoria en pacientes con AME? Yo le puse, consiste en mantener la musculatura implicada en la respiración en buenas condiciones y evitar posibles complicaciones cuando el niño presente un problema respiratorio. Vamos a la 8, ¿no? Ajá. Dice, como fisioterapeuta, ¿cuál es tu objetivo general con los pacientes con AME? Bueno, uno de los objetivos es mantener la fuerza muscular y las actividades motrices del niño que conserve. Las lesiones deben ser cortas para evitar la fatiga muscular, las sesiones, perdón. Prevenir la aparición de contracturas, sobre todo a nivel de las extremidades inferiores, en aquellos niños que poseen largo tiempo en sedestación. También las movilizaciones pasivas y estiramientos deben llevarse a cabo para asegurar el mantenimiento de la flexibilidad y sobre todo para evitar contracturas a nivel de cadera, rodillas, codos y pies. ¿Cuáles son las alteraciones adversas que puede presentar un paciente con AME? Yo no supe que, bueno, en sí no sabía ahí, pero puse complicaciones respiratorias y escoliosis. No sé si esté bien. Bueno. La 10 dice, ¿en qué consiste la enfermedad de William Kennedy? También conocida como atrofia muscular espinobulbar progresiva, puede reconocerse primero entre los 15 y los 60 años de edad. El inicio de los síntomas varía, incluye debilidad y atrofia de los músculos de la cara, la mandíbula y la lengua, llevando problemas al masticar, deglutir y cambios en el habla. Los síntomas precoces pueden incluir dolor muscular y fatiga. Ya varía dependiendo si es paciente pediátrico o geriátrico. Listo, Max. Listo, licenciada. Sí, muy bien. Muchas gracias, chicos, por su participación. Pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo, pero sí. ¿Alguna duda, inquietud, sugerencia? ¿Cuánto tiempo les dan para responder un examen?
Uy, bien. Un día. Mucho, ajá, como unos 2 días. Como 12 horas mínimo. Déjanos 2. Sí, sí, sí. O unas 2, pero con libro en la mano, pues, claro. Déjenos 2 horas y con la libreta en la mano. Y en equipo. Ah, y en equipo. Una vez no pudimos Ay, contestar un muchachos. examen en grupo en 1 hora. Que sea nuestro regalo de graduación. 2 horas y con libreta en mano.